Hola, buenas tardes. Mi nombre es Denise Mendoza y soy estudiante de psicología del cuarto trimestre de la Universidad Yacambú, ubicada en Caudare, estado Lara. Siguiendo con los requisitos de la asignatura Teorías del Aprendizaje, voy a realizar este video para hablar un poco sobre el constructivismo y sus teorías. Primero, el constructivismo fue como una corriente psicológica que hablaba acerca del aprendizaje y cómo este era construido, cómo era procesado, cómo era captado por la persona. Para entenderlo mejor podemos hablar acerca del constructivismo escolar, que se refiere a que el alumno construye su propio proceso de aprendizaje siguiendo los acontecimientos o los conocimientos previos que él ya tiene, siguiendo sus experiencias y siendo guiado o por el docente o por el instructor o por quien esté guiando su conocimiento. Se podría decir que hay tres grupos del constructivismo, que fueron la psicogenética, el cognitivismo y el constructivismo sociocultural. Además, según Moshman, 1982, él los clasificó en tres grandes grupos, que sería el constructivismo endógeno, exógeno y dialéctico. Para empezar a hablar de las teorías del constructivismo, vamos a comenzar con Kelly y la publicación de su libro Psicología de los Constructos Personales en 1955. Este tuvo un gran eco y alcance, pero la verdad tuvo escasa influencia debido a diversos problemas. Kelly principalmente establecía que cada uno posee una forma diferente, una representación diferente de la realidad y que la conducta debía ser construida y experimentada y la información debía ser integrada y además debía ser interpretada. Hace énfasis en la construcción de la realidad de cada individuo y decía o establecía que teníamos una estructura cognitiva previa a donde integrábamos la nueva información. Basaba prácticamente todo en que los procesos psicológicos de las personas estaban estrictamente canalizados en la forma en la que estos anticipaban los acontecimientos. Del mismo modo, proseguimos con David Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo. Rige o se lleva por las mismas leyes, en donde tenemos una estructura cognitiva. La estructura cognitiva es como una base de experiencias y acontecimientos pasados que tenemos para poder relacionar la información nueva que llega, y de esto precisamente trata la teoría del aprendizaje significativo, en donde le damos un significado verdadero a la información que llega. David Ausubel separa el aprendizaje en dos clases: el significativo, donde relacionamos estrictamente y integramos la nueva información con nuestra estructura cognitiva, y es necesario tener un aspecto de gran relevancia y que contenga emociones para poder relacionar la nueva información. Este aspecto es llamado, o estos aspectos son llamados subsunsores. Y el otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje mecánico, en donde obviamente se requiere una asociación, más no se necesita esta interacción o esta canalización por parte de los subsunsores. Del mismo modo, también David Ausubel dijo o estableció otros tipos de aprendizajes, como lo son el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje receptivo. En el aprendizaje receptivo, el alumno o el estudiante solamente se le es dado la motivación o el motivo por el cual está aprendiendo al final, y no necesariamente tiene que ser significativo. Y el aprendizaje por descubrimiento es un aprendizaje en
donde el alumno aprende mediante la experiencia o, como dice la palabra, mediante el descubrimiento. Del mismo modo, el aprendizaje significativo se divide en otros subtipos, que son el aprendizaje por representaciones, en donde es cuando se asocia o relaciona la información con algún tipo de símbolos o algún tipo de imágenes, y el aprendizaje por conceptos, en donde se aprende mediante la asimilación y formación, y el aprendizaje por proposiciones, que es cuando varios tipos de informaciones, varias variables se constituyen en una sola información, y de esta forma se adquiere el conocimiento. Siguiendo con la escuela de la Gestalt, y sus principales exponentes son Max Wertheimer, Kurt Kafka y Wolfgang Kohler. Muy bien, la Gestalt establece que la información se guarda en gestalts, totalidades, y dice o establece que el todo es mayor que la suma de todas las partes. Por ejemplo, en un rompecabezas nosotros solamente asimilamos o entendemos la imagen cuando está completo, y no cada una de las piezas. Tiene diferentes leyes, por ejemplo la ley de figura y fondo, la ley de buena forma, la ley de cierre, de continuidad, y entre otras leyes. Comparan mucho la mente o el cerebro a una computadora, ya que establecen que su función es codificar, almacenar, buscar, y tal cual como las acciones que tendría una computadora. Actualmente estas leyes son muy usadas en distintas áreas, por ejemplo el diseño gráfico, el marketing, la comunicación, entre otras. Entonces, las tareas del cerebro consisten en localizar contornos, separar objetos, unir o agrupar elementos, comparar características, destacar una de otras, entre otras cosas. Y además existen pequeñas fallas ante estas leyes, por ejemplo el humo, la bruma o la oscuridad. Y la razón o cómo reacciona el cerebro ante esto es con temor, ya que no entiende ni puede determinar la forma, color o nada de estas formas, por lo que tanto no detecta si es una amenaza o no lo es. Continuando con las teorías del constructivismo, nos encontramos con la teoría de Jean Piaget y su desarrollo del pensamiento. Muy bien, Jean Piaget establecía que todos poseemos distintas experiencias, y que estas experiencias las tenemos mediante varios procesos. Para poder sobrevivir tenemos el proceso de adaptación principalmente, y para poder llegar al proceso de adaptación utilizamos el proceso de asimilación y acomodación. Asimilación, donde encontramos o procesamos toda esta información que viene del exterior, y acomodación, que es el lugar que le damos en nuestros esquemas internos o en nuestra estructura cognitiva. Cabe resaltar que la adaptación es un proceso externo y la acomodación es un proceso interno. Fue un gran representante en cuanto a la educación, y realizó un procedimiento o un proceso que el niño llevaba hasta la adolescencia, y los distintos procesos cognitivos que se daban. Por ejemplo, de 0 a 2 años el niño está aprendiendo con la memoria, encuentra objetos visibles o no visibles. Después, hasta por lo menos los 7 años, ya el niño comienza a captar símbolos, comienza a tener más pensamiento lógico. Después de entre los 7 a 11 años es el pensamiento preoperacional, donde ya empieza a realizar operaciones que requieren más esfuerzo. Y por último, de los 11 años hacia adelante, el funcionamiento operacional,
que ya el niño puede desenvolverse más en las matemáticas, puede realizar actividades que requieran más esfuerzo, tiene mejor capacidad de memoria, entre otras cosas. Piaget también considera a la inteligencia y el pensamiento como sinónimos, ya que la inteligencia es siempre constante, está siempre activa y la considera constructiva, además que es fundamental en todas las acciones que necesita realizar el individuo. Otra de las teorías constructivistas que tuvo un gran alcance en el área educativa fue Jerome Bruner. Jerome Bruner hablaba más que todo acerca de la instrucción y de la forma en que había que enseñar al alumno para que éste pudiera aprender correctamente. Hablaba de que si el alumno, principalmente para poder aprender, se necesitaba que el alumno quisiera aprender. Después de esto hablaba que al alumno se le debían presentar los aprendizajes con temas interesantes, hasta a veces a modo de juego, y que el instructor era el encargado de hacer que esta tarea se realizara. Además de que sus principios básicos son la educación y el aprendizaje, en donde la cultura, los medios externos relacionan totalmente el aprendizaje que vaya a tener el individuo. Y sobre el pensamiento, él decía que la influencia de la cultura en la que el niño se desenvuelve va totalmente relacionada con la forma de aprender de este, y que dependiendo de la cultura, los antecedentes históricos o como el ambiente en donde el niño estuviera, era la forma en la que se iba a encontrar que éste adquiriera el aprendizaje. Continuamos con Vygotsky. Vygotsky era un teórico también, obviamente, de el enfoque constructivista. Miraba las cosas desde una perspectiva cognoscitiva, en donde la interacción del individuo y del entorno social era lo fundamental. Tenía la teoría sociocultural, en donde para saber el desarrollo cognitivo del niño era fundamental conocer la historia, el entorno cultural y político donde se estaba formando el niño. También afirmaba que el conocimiento se adquiere mediante la interacción social, por ejemplo, en las reuniones en grupo, en donde se trabaja grupalmente y puede ser que se adquiera conocimiento más fácil, o a veces el conocimiento es necesariamente aprendido mediante un grupo. Además, se pone en práctica la interacción social y los procesos cognitivos. Aplicaba que debe existir una buena relación del niño con su ambiente en donde se desenvuelve, para que el aprendizaje sea realmente fructífero. O sea, el niño debe tener una relación activa, debe ser curiosa y debe ser asertiva con el ambiente donde se desenvuelve. Además, recalcaba mucho de que el lenguaje era un medio para poder desarrollar el pensamiento, y que combinaba las actividades de comunicar y pensar. Además, también especificó o clasificó unos métodos para el desarrollo cognitivo, que eran el lúdico, socializador, individualizador y el tradicional. En el mismo ambiente sociocultural o social nos encontramos con el teórico Albert Bandura, que se puede decir que se desenvolvió más en el mundo sociocognitivo, ya que tenía una teoría del aprendizaje social y una teoría cognitiva social. El aprendizaje social considera que los factores extrínsecos, es decir, el ambiente, los instructores, la forma en que llegan los estímulos,
son exactamente de igual importancia que los factores intrínsecos, quiere decir que la genética, el desarrollo cognitivo y todas estas cosas, los factores biológicos, tienen exactamente la misma importancia para llevar al aprendizaje. Y en la teoría cognitiva social se establece un punto muy resaltante que es el determinismo recíproco. ¿Qué es esto? Esto es cuando los factores personales y los factores ambientales de la conducta se influyen mutuamente. Es como un conjunto de todas estas cosas en donde el factor ambiental influye al factor personal y de esta forma desenvuelve o logra que el individuo se desenvuelva en su conducta. Además, también separó los tipos de aprendizaje en aprendizaje activo, que podríamos decir que es aprender haciendo, ya que el aprendizaje mediante la experiencia es el aprendizaje en donde yo debo experimentar la actividad que se está realizando para que me pueda quedar el aprendizaje. Y también está el aprendizaje vicario o el aprendizaje de aprender observando, es decir, yo observo a otros realizando cierta actividad para poder aprender o adquirir el conocimiento. Esto a su vez necesita que se retenga la información, se preste muchísima atención a la actividad que se está realizando y debería dar como resultado motivación a repetir las mismas acciones para poder adquirir el conocimiento completo, y debería generar conductas de realizar la misma actividad que está realizando la persona a la que se está observando o a las personas que se está observando. Bueno, ya estas fueron todas las teorías realmente resaltantes que quisimos evaluar respecto al enfoque del constructivismo. Espero que la información haya sido captada y que de verdad haya podido dar lo que exactamente quería transmitir, y muchas gracias por su atención.